En esta unidad se empieza ya a profundizar conceptualmente en lo que es el diseño orientado a objetos. Un primer aspecto quizás importante y que conviene subrayar es que este diseño orientado a objetos se fundamenta o se distingue de lo que es el tradicional diseño de programación estructurado en un punto básico. El diseño orientado a objetos se sostiene a partir de dos conceptos fundamentales, como son las clases y los objetos, que son una suerte de abstracciones de la realidad, ¿no? Y son los verdaderos ladrillos con los que nosotros componemos el programa. Por su parte, el diseño estructurado utiliza como materia prima, ¿no? Como unidad mínima a la hora de componer ese lenguaje, utiliza lo que se llaman abstracciones algorítmicas, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento es bastante distinto. Eso no quiere decir que también haya abstracciones algorítmicas dentro del diseño orientado a objetos, pero ya decimos que la sustancia fundamental son las clases o los objetos. A partir de este planteamiento, de esta distinción clara, es como surge la programación orientada a objetos y con lo que debemos hacer diferentes procesos de análisis para crear nuestro programa. Este proceso es lo que iremos repasando. Estos análisis que sostienen el diseño estructurado es lo que ya decimos se va a sustanciar nuestro programa y corresponde de una manera inicial, ¿no? Como toma de contacto a una serie de etapas. Esas etapas serían, en primer lugar, debemos identificar las claves y objetos a un nivel dado de abstracción. Ese sería el primer paso, es decir, tenemos que transfigurar la realidad que tenemos por delante, esa realidad funcional, tenemos que trasladarla o parcelarla y observarla desde el punto de vista de las claves y de los objetos. Por otro lado, luego debemos identificar la semántica que queremos que compongan esas clases y esos objetos, es decir, qué significados vamos a darle a esas clases y esos objetos, qué contenido le vamos a dar. En tercer lugar, nos quedarían precisamente estos elementos que de por sí permanecen aislados, que nosotros hemos abstraído de la realidad y por tanto son de momento piezas que están desconectadas entre sí, aunque las tenemos identificadas dentro del dominio en el que nosotros las hemos creado, les hemos dado vida. Tenemos que pasar a establecer qué vínculos existen entre esas clases y esos objetos, ¿no? La diferencia entre la clase y el objeto es una diferencia que, bueno, con que se detalla en el texto. Básicamente podríamos decir que la clase correspondería con un nivel muy abstracto y el objeto es una realidad que ya empieza a consumir recursos del sistema. La clase es, por lo tanto, un diseño, es un planteamiento, es algo, podríamos decir, irreal y es un modelo, y mientras que el objeto es la transformación de esa clase en una realidad concreta que consume recursos, y al consumir recursos estamos diciendo pues que consume capacidad de procesamiento dentro de la máquina, que consume memoria dentro de la máquina, etcétera. Bueno, pues entonces pasaríamos a ese tercer nivel en el que ahora identificamos las relaciones que tiene que haber entre clases y objetos, de tal manera que ya establecemos unas funciones y unas interdependencias entre sí, entre clases y objetos. Y por último, el último paso sería especificar la interfaz y la implementación de estas clases y objetos. Es decir, debemos pasar ya a crear, ¿no? Código asociado a esas clases y a esos objetos. Yendo un poco más lejos en este planteamiento de lo que sería ese análisis, ese primer análisis de la programación orientada a objetos, el resultado es que debemos definir ya una metodología de trabajo. Y aquí ya encontramos que pues va a haber que establecer lo que se suele llamar una pirámide dentro de este diseño, en el cual se establecen el diseño de los subsistemas, el diseño de las clases y de los objetos que hemos comentado anteriormente, el diseño de los mensajes que se van a trasladar a esas clases y objetos, es decir, cómo van a operar, qué datos necesita cada clase para operar y qué datos genera esa clase también. Y finalmente debemos establecer las responsabilidades del diseño, ¿no? Las funciones a las que debe cubrir ese diseño, que serían finalmente pues las estructuras de datos y el diseño de los algoritmos donde se van a integrar toda esa política que hemos comentado de mensajes, todos esos objetos y esos requisitos que aparecen en el diseño de los subsistemas, que es el marco general de partida, ¿no? Que poco a poco vemos que pasamos de un nivel de mayor abstracción a un nivel de mayor concreción.